El tema que estaremos tratando el día de hoy se llama No hay ni uno bueno. En la clase anterior sobre el autoengaño, se vio que los judíos se jactaban de su relación con Dios, solo porque confiaban en la ley de Dios. Instruían a los que ignoraban sobre la ley y también a los niños, pero enseñaban a otros y no se enseñaban a sí mismos. Se sentían orgullosos de conocer la ley, pero deshonraban a Dios porque la quebrantaban constantemente. Una cosa es conocer la ley y otra cosa es obedecerla. Por eso Pablo menciona lo que es un verdadero judío. No es el que nació de padres judíos, ni el que se circuncida. La circuncisión era una señal externa para el pueblo judío. Los niños eran presentados al 8º día en el templo y de esta manera se le cortaba el prepucio, que es como una tela que cubre justamente el órgano del varón. Y de esta manera era una señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo, pero eso no salva a nadie. Entonces, lo que el Señor nos enseña a través de la carta de Pablo es que un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. Por eso la verdadera circuncisión no consistía solo en obedecer la letra de la ley, que es algo externo, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y cuando tu corazón es realmente transformado, buscas la aprobación de agradar a Dios y no a la gente. Nosotros también podemos ser verdaderos judíos, pero no se refiere a lo físico, sino en el ámbito espiritual. Por ejemplo, Abraham tuvo fe en Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y por eso la fe que tuvo Abraham en Dios es la misma fe que nosotros también tenemos en el mismo Dios. Ahora, nosotros tenemos esa fe en el Señor y esta vida nueva nos permite justamente ser descendientes de Abraham, no porque seamos judíos, sino por la fe en Dios. De esta manera llegamos a ser descendientes espirituales, porque así como Abraham tuvo fe en Dios, nosotros a través de la obra redentora de Jesús tenemos fe en el mismo Dios. El Señor le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y somos bendecidos porque creemos en el mismo Dios que Abraham creyó. La palabra de Dios nos confirma este nuevo pacto que hizo Jesucristo, que hace posible que nosotros pertenezcamos a este pueblo. Y en Mateo 26:28 dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa palabra muchos se refiere también a los que no somos judíos, pero somos salvos por la fe en Jesús, quien nos ha redimido de pecado. Somos rescatados de la esclavitud. Este pueblo espiritual irá creciendo, y no solamente está hablando de los judíos, sino de un pueblo conformado por diferentes naciones, siendo Dios nuestro único Rey y gobernante. Apocalipsis 5:9 al 10 dice lo siguiente: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Acá está hablando de aquel que tomó el rollo, que es Jesucristo, aquel que pagó un alto precio, dice, en rescate delante de Dios. ¿Y sabes quiénes son? Según el texto, es de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. El Señor será el único Rey en medio de todos los reinos. Y de esa manera nosotros estaremos ahí, salvados por la sangre de Jesucristo. Entonces, acá no solamente está hablando del pueblo judío, sino también de ti y de mí, que hemos creído en Jesucristo y a través de él nosotros somos salvos. Por eso nuestra tarea es seguir compartiendo el Evangelio para que conozcan a Dios y su gobierno a través de la fe en Jesús. Pablo explica que nadie es mejor que nadie.
Bueno, los judíos pensaban que eran mejor que los demás por tener la ley, pero el Señor menciona lo siguiente en Romanos 3:9. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Continuemos leyendo. En el versículo 10 menciona, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. La palabra justo viene del hebreo tzaddia y significa que uno, cuando es justo, es honesto, vive con rectitud, hace obras de justicia, porque vive conforme a la palabra de Dios, no se deja contaminar por otros. El que es una persona justa está apoyado y su respaldo de vida está en el Eterno. Se sostiene en Dios. Vive en camino de santidad, está separado, es modesto y no le gusta publicarse. Esa es la característica del justo. Pero nosotros podemos ver en este texto la contraparte, que realmente no hay un solo justo, ni siquiera uno. En el versículo 11 nos menciona, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Habla de personas que quizás han escuchado enseñanza, pero no la entienden, no han prestado atención a Dios y por eso no lo buscan. Aquí hay una frase que dice, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Aquí en Lucas 8:18 es un texto referencial que nos va a ayudar a poder comprender por qué es importante atender a la palabra de Dios. Miren lo que dice. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensa que entienden. El Señor pide que prestemos atención cuando escuchamos la palabra, sin ninguna distracción, estar realmente concentrados, no pensando en dos cosas a la vez como muchas de nosotras hacemos. A los que están atentos a sus enseñanzas, Dios le va a dar más entendimiento. Aquí nos habla de un corazón, de una mente, un buen terreno que está dispuesto a recibir la enseñanza del Señor. Pero los que no quieren escuchar, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Miren lo que dice ese texto. Por eso muchos pueden escuchar la palabra en forma pasiva, relajada. Solo lo escucha, pero no produce nada en su interior. Uno debe de escuchar con fe y con el deseo de obedecer, como un sediento cuando necesita agua. El texto dice que a aquellos que no escuchan se les quitará lo que piensan que entienden. Si solo escuchamos la palabra por rutina, para no sentirnos mal, solamente esto sería religión. En Jeremías 4:3 nos menciona, dice que no debemos desperdiciar la buena semilla entre los espinos. Cuando uno menosprecia la palabra de Dios, el corazón se endurece o produce espinos y no deja entrar la semilla que es la palabra de Dios. No habrá sabiduría en uno y como resultado uno no va a buscar a Dios. Si vemos lo contrario al no sabio, vamos a ver a la persona que es sabia. La palabra sabia en el término hebreo es chakam y se refiere a una persona sabia, prudente, que levanta un muro para que nada lo contamine. Ese muro lo levanta con la palabra del Señor y no permite que nada impuro entre o le influencie. El sabio bendice, tiene autoridad, porque su sabiduría viene de Dios y depende absolutamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente nos hace sabias. Pablo sigue mencionando en Romanos 3:12, dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Si está hablando de desvío es porque sabían lo que era correcto, pero lo dejaron para hacer justamente lo incorrecto. La palabra inútil se compara con una fruta podrida que no se puede ya comer y que realmente se echó a perder. Cuando un corazón se desvía, se inutiliza. No sirve para nada, porque no ayuda a construir. Algunos lo llaman
los agujeros del barco. El texto sigue diciendo, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. El que hace lo bueno es porque tiene la intención de hacerlo. El que hace lo bueno es como un recipiente que ha permitido que entre la buena semilla de la palabra y llene la vasija de su vida, y cuida que permanezca en su corazón. Pero si no hay un resultado bueno es porque detrás hay un corazón malo. Continuamente su pensamiento está en conflicto, porque no está siendo retroalimentado ni por la fe en el Señor ni tampoco por la palabra. Si seguimos leyendo en el versículo 13, miren lo que dice: lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Entonces, las mentiras o la forma de hablar incorrecta es un mal olor delante del Señor. Cuando uno habla mal, insulta, agrede, se queja, dice cosas inapropiadas, es como que tus pensamientos han estado así en remojo en un ataúd que se está pudriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el resentimiento, la amargura, el odio que podamos nosotros tener o situaciones que no hemos resuelto van dañando nuestro corazón, pero también nuestros pensamientos. Entonces, si nuestros pensamientos realmente hablaran, ¿no?, apestaría como el mal olor de una tumba abierta. Como decía un pensador, ¿no?, si hubiera fotógrafos que tomarían fotos a nuestros pensamientos, nadie quisiera estar con nosotros, ¿no?, porque de ahí viene todo. Entonces, miren lo que está mencionando el Señor a través de este versículo. Y miren lo que produce estos pensamientos, ¿no? Porque estos pensamientos, cuando salen por la boca, definitivamente van a dañar. Y entonces el versículo nos está mencionando la característica de lo que sale de nuestra boca. Y dice, veneno de serpientes gotea de tus labios, su boca está lleno de maldición y amargura, ¿no? Entonces está hablando de palabras que salen para hacer daño. Las ofensas se graban en el alma por mucho tiempo, y a veces esas ofensas van a acompañar a la persona ofendida hasta el día de la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar realmente de lo que estamos hablando? Pero ¿qué está hablando? De que el veneno que sale de la serpiente es para matar, es para dañar. Y igualmente nosotros podemos tener esa característica cuando hablamos mal, ¿no? Si una persona ha sido ofendida, mientras esa persona viva con esa ofensa que tú has podido mencionar en algún momento, tiene ese efecto del veneno, ¿no?, que va matando y deteriora la vida de la otra persona. Pero sabemos que Dios nos ha dado un arma que se llama el perdón, que es justamente el antídoto que quita ese veneno. El versículo 3:15 nos dice, se apresuran a matar. Si aborreces, matas. Si menosprecias, matas. Si hay reacciones de odio, matas. Hasta hay miradas que matan, ¿no?, como dice una frase muy popular. Pero vamos a ver en lo que menciona Primera de Juan 3:15, que también da referencias sobre lo que es el homicidio, ¿no? Y acá menciona de que en el 3:14, específicamente en Primera de Juan, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, acá no solamente es la acción misma o literal de matar a alguien, sino que también cuando nosotros aborrecemos o odiamos a alguien, también estamos siendo homicidas según la perspectiva de Dios en cuanto a nuestro sentir para con esa persona. Entonces tenemos que analizar y ver si es que hay algún resentimiento o odio, o aborrecemos o menospreciamos a alguien, ¿no? Porque también estaríamos faltando a esta parte de la palabra. En el versículo 16 el Señor sigue describiendo el perfil de la humanidad y dice, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Una vida así, claro que va a destruir a otros, ¿no? Una persona con problemas de pecado no puede ayudar a otra persona. Es pretender que un ciego guíe a otro ciego. Como dice la palabra, ambos van a caer en el hoyo.
Y en el versículo 17 sigue añadiendo, no conocieron camino de paz. Habla realmente de una vida que en su trayectoria, en su entorno, en la vida cotidiana, en su familia, no supieron lo que es el camino de paz. Esto habla de un mundo conflictivo que trae y lleva problemas. En los hogares muchas veces las personas son bélicas, ¿no? Siempre hay pleito, no hay palabras de gracia o que estén adornadas de dulzura. No saben bendecir a los demás. Son personas que no tienen paz, porque hay una batalla en sus corazones. En el capítulo 3:18 de Romanos dice, no tienen temor de Dios en absoluto. ¿Se dan cuenta que este término se ha ido repitiendo en los capítulos anteriores? Esta es la raíz del problema de la humanidad. No toman a Dios en cuenta. Entonces, leyendo todos estos versículos, Dios nos está dando un perfil de la humanidad. Cada vez que vayamos con las buenas noticias, realmente nos enfrentamos a este tipo de corazón que describe Dios. Y aunque la gente por lo general dice, bueno, yo soy buena gente o no he hecho nada malo a nadie, pero realmente la descripción que está dando Dios es la realidad de cada persona, ahí aún incluyéndonos nosotras. Por eso es que el Señor nos sacó de un pozo, ¿no? Un pozo muy profundo. Cada uno de nosotros conocemos nuestra historia, sabemos de dónde procedemos y es por eso que vino el Señor a salvarnos. Y gracias a Dios de que lo ha hecho, ¿no? En el versículo 19 y 20 podemos leer lo siguiente. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Bueno, la ley justamente revela cuáles son nuestras faltas, cuál es el pecado y nos hace ver justamente que nosotros no tengamos excusas, porque la humanidad se excusa fácilmente, ¿no? Pero la ley hace salir a la luz lo que realmente tenemos en el corazón. Y el versículo 20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces vemos acá que la ley realmente demuestra que todo el mundo es culpable delante de Dios. Y también porque si todos se creen correctos, no tendría sentido que haya ley. Pero la ley revela lo que hay en nuestro corazón. La ley no nos limpia de pecado, solo nos muestra el pecado que hay en nosotros. En conclusión, Dios ha sacado la máscara del corazón de la humanidad a través de este pasaje y nos hace ver una radiografía del corazón del mundo. Pero tú y yo, querida hermana, hemos sido rescatadas por Jesús. Debemos realmente de marcar la diferencia en este mundo, que no es nuestro mundo. Nosotras pertenecemos a un reino donde Dios es nuestro único gobernante. Nuestra misión es hablar de nuestro Rey que transforma nuestras vidas. Recuerda que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y a través de la salvación que Jesús nos ha dado, entonces nosotros hemos sido trasladadas, este reino de Satanás, hemos sido trasladadas al reino de Dios. Y por lo tanto tenemos que marcar la diferencia en medio de este mundo. No podemos acoplarnos al sistema de este mundo, sino que tenemos que marcar la diferencia, porque la misma palabra nos enseña que nosotros somos cartas escritas no con tinta, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos un mensaje de luz y vida también a los demás, porque nosotros ya conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esa es nuestra misión, ¿no? De poder expandir el reino de Dios aquí en la tierra a través de la buena noticia. No podemos cruzarnos de brazos. A veces parece que estamos todavía viviendo aquí en el mundo con todo este sistema, pero nosotros ya pertenecemos al reino de Dios y debemos de predicar y expandir sobre ese Rey que es Dios sobre nuestras vidas y la salvación que nos extendió a través de Jesucristo. Bueno, por eso la tarea de esta semana es justamente confirmar, ¿no? Que nosotros somos diferentes porque el Señor nos ha hecho diferentes y durante esta semana vas a ejercitarte hablando con gracia, bendiciendo al que te ofendió, responder con dulzura ante un menosprecio, aclara algún problema con sabiduría que puede estar creando algún malestar en tu vida
y compártenos todo lo que has podido hacer en esta semana, cómo te fue, y lo vas a grabar un pequeño video y se lo envías a tu mentora. Que el Señor te bendiga, te use como luz y sal en medio de este mundo caótico. Dios te bendiga. Oigo ángeles cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor. Veo santos redimidos, trayendo ante el trono adoración. Y hoy los redimidos anhelan con el corazón estar en el lugar donde el cielo y tierra uno son, como el rugir de muchas aguas
Abotarei, Senhor. Arriba a tua circunstância, abotarei, Senhor. Oh, abotarei, Senhor. Canta junto conosco e diz: abotarei, Senhor.